porque Dios dice que hay que ser esposo de una sola mujer o esposa de un solo hombre, prácticamente, que seamos fieles. Pero él rompió esa parte y comenzó a tener otro tipo de relaciones con otras señoras. El vicio del alcoholismo también influyó mucho para que él pudiera, después de ser un hombre próspero, llegar a la quiebra, y por ende toda su familia quedamos desprotegidos con escasez económica. Entonces prácticamente después de vivir en casa propia, vivimos en casa alquilada, alquilábamos un tiempo en una, después en otra, al grado que llegó un momento en que a mí me gustaba estudiar. Y prácticamente cuando iba a terminar mi 6º grado, mi papá me dijo que ya no podía darme el estudio, que no tenía los recursos necesarios para que yo pudiera seguir estudiando. Para mí eso fue triste porque a mí me gustaba estudiar. Entonces, de diferentes formas traté de persuadirlo, de manera de que él pudiera darme la oportunidad de ayudarle, porque yo quería aportar también para poder seguir estudiando. Y él me dijo, bueno, una de mis propuestas fue que como él ya no era empresario, sino que se había quedado a zapatero remendón, prácticamente yo quería aprender el oficio de la zapatería para poder generar ingresos. Y él me dijo que no, porque ese no era un oficio para varones, que era no era un oficio para niñas, sino que era un oficio para varones. Entonces que definitivamente no, se cerró en que no y que no. Dejé que pasara un tiempo, pero yo seguía con aquello que no era posible que yo pudiera dejar de estudiar. Quiero decirles de que desde el primer grado, digamos, hasta ese grado, 6º grado, siempre me había llevado el primer lugar en la escuela. Estudiaba en una escuela pública. Y prácticamente, pues, volví en contraataque para ver si mi papá me podía dejar que le ayudara. Nuevamente me volvió a decir que no, pero esta vez le dije yo, permítame siquiera entonces aprender a desarmar zapatos para repararlos. Y así fue como él me dijo, vaya pues, y me dejó hacerlo. Quiero decirles que aprendí a reparar los zapatos, cambiar suela, poner tapitas, hacer zapatos, todo eso. Es más, en ese entonces se cosía a mano, no había máquina para coser, sino que con una lena de canal y con hilos encerados se cosían los zapatos, las suelas. Entonces, al grado que a mí se me habían pandeado estos dedos por la fuerza que hacía. Pero, ¿saben qué? Mi papá optó por darme la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, iba a estudiar en la mañana y en la tarde le ayudaba a él. Gracias a Dios que se dio así. A todo eso, desde el 6º grado, mi papá ya no tomó, quizás por lo mismo que se inspiró él también, usted ya no siguió tomando. Pero resultó que cuando ya iba a bachillerato, porque a pura oficio de la zapatería fue que pude, me tocaba ir de Sonsonate, de Salto para Sonsonate. Entonces era un sobreesfuerzo, pero gracias a Dios que fue así, porque esas situaciones en mi vida me dieron la oportunidad de valorar el esfuerzo. Y bueno, se llegó el año en que iba a terminar mi 3er año de bachillerato, allá por el mes de enero, 7 de enero para ser exacto. Mi papá volvió nuevamente al vicio del alcoholismo. Volvió al vicio del alcoholismo y prácticamente ya no había quien me ayudara a mí. Entonces iba a estudiar y al regreso me tocaba recibir los zapatos que llevaban los clientes de mi papá, aunque él no podía, pero yo sí podía. Así fue como terminé allá por el mes de septiembre. A todo esto mi papá no dejó de tomar desde enero hasta septiembre de ese año. Un 13 de septiembre fue cuando mi papá murió. Es este día, hace 36 años. Y prácticamente cualquiera diría que me hubiera frenado por esa situación, que yo no contaba con mi papá, mi papá y mi mamá se habían separado. Mis hermanos habían quedado a cargo mío prácticamente. Cuando mi papá murió, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo iba a poder sostener a mis hermanos. Y solo me recuerdo que ese día en la noche mi papá murió en ese momento y yo me fui a un lugar apartado de mi casa, me arrodillé
A todo esto yo tenía una relación de amistad con Dios así, que solo lo conocía porque de determinada ocasión iba a la iglesia. No era que tuviera así un tiempo así como es ahora, pues. Yo hoy sé que Él es mi amigo. Y en esa oportunidad fui, me arrodillé y le dije: Señor, yo no sé cómo voy a criar a mis hermanos, no sé cómo hacerlo, pero te pido por favor que me guíes y que me des la oportunidad de conocerte a ti tal como eres. Fue una confesión, una petición delante de Dios de alguien inexperto en cuestiones religiosas, alguien que estaba pasando una necesidad, alguien que estaba enfrentándose a una situación que no sabía cómo la iba a resolver. Pero solo quiero decirles que Dios fue oportuno en mí, porque tuve la oportunidad de poder poner el siguiente año a mis hermanos a estudiar. Era una hermana y un hermano. Y prácticamente, si mi papá murió el 13 de septiembre, en el mes de octubre yo ya estaba trabajando, porque me dieron la oportunidad, una persona, de poder ser secretaria, imagínense, en ese entonces. Estoy hablando de allá del año 1983, año 1983. Bueno, mi vida siguió. Quiero decirles que con dificultades, pero pude poner a mis hermanos a estudiar. Pero para sorpresa mía, ese siguiente año, mi hermana se graduaba de bachiller, el siguiente año, después que yo. Y prácticamente ya por el mes de agosto, de repente salió con sorpresa. Ella andaba de novia, se metió a vivir con el novio y prácticamente salió embarazada. A todo esto, imagínense con la limitación económica que teníamos, porque solamente era mi salario. Un salario, ¿quieren que les diga cuánto era lo que ganaba en ese entonces? 150 colones. De eso tenía que pagar la comida y tenía que pagar otras cosas. Y lo del colegio de ellos también. Pero allí Dios me fue ayudando. A todo esto venía una boca más a mi familia. Prácticamente nació ese bebé y ese bebé lo consideré como hijo mío, igual que mi hermana. Y prácticamente decidí ayudarle, me enfoqué a ayudarle mientras ella lo permitió. Pero nació el bebé ese diciembre de ese año, y ella volvió a reiniciar su estudio. Me quedé gastada porque pagué la matrícula y pagué la colegiatura de 2 meses. Y después de 2 meses de haber iniciado estudio, ella ya no siguió estudiando. El siguiente año volvimos a intentarlo y nuevamente se dio el mismo fenómeno. Pero resulta de que, viendo esa situación que se estaba dando, fui determinante y le dije: ya no voy a poder seguirte ayudando. El día que decidas volver a estudiar, lo vas a hacer bajo tus propios recursos. Y porque en realidad ya vas a estar convencida de que en realidad quieres hacerlo, no porque yo te lo esté solicitando. Quiero decirles que pasaron 4 años después de eso, y hasta entonces ella se volvió a reincorporar y ya no pudo estudiar en un Sonsonate, porque en ese entonces no daban la oportunidad a personas embarazadas como lo hay ahora. En ese entonces, el que alguien saliera embarazado era alguien que marginaban y no le daban lugar para que pudiera seguir estudiando. Le tocó desde Izalco viajar hasta Armenia, pero ella terminó su 3er año de bachillerato y bueno, por fin salió de bachiller. Pero son oportunidades que se dan en nuestra vida que muchas veces no las aprovechamos. Imagínense, yo queriendo estudiar, mi papá no quería dejarme, pero tuve que aprender ese oficio, fue necesario que hiciera eso. A todo esto también, no solo el oficio de la zapatería, a mí en los tiempos en que mi papá tomaba, porque no tomaba un día, tomaba una semana, después comenzó que era un mes y después que eran 2 meses. Así se fue desarrollando mi vida en escasez, pero yo tenía un propósito, quería estudiar. Este libro no ha sido escrito acorde a lo que a mí me pasó. No está escrito de esa forma, porque Dios utilizó algo diferente, que era la inspiración de Él para poder plasmar este libro. Pero a la larga, mi vida se siguió desarrollando. Tuve múltiples dificultades en mi caminar. Las surgieron, pero yo estaba determinada a creerle a Dios. En ese entonces ni siquiera tenía idea
de lo que Dios podía hacer conmigo. Imagínense, ante una realidad que tenía, yo no tenía expectativas de que iba a llegar a ser alguien, que iba a seguir estudiando, ¿qué? Porque a mí se me estaba truncando ahí. Pero Dios fue oportuno, porque aquella confesión que yo hice aquella noche cuando mi papá murió, Dios sí la tomó en serio. Dios sí se tomó ese trabajo de guiarme, que era lo que yo le había pedido, porque yo no sabía cómo hacerlo. A veces dicen, pero ¿por qué meten a Dios en todo esto? Quiero decirles que alejados de Dios no podemos hacer nada. Si Él es el que nos ha creado, Él es el que nos ha dado vida, nos ha dado la oportunidad de estar vivos y tener lo que tenemos. Porque es un plan de Dios que está cumpliéndose independientemente de que nosotros a veces no comprendamos qué es lo que está sucediendo en nosotros. Vemos que hay dificultades, que hay situaciones duras en nuestra vida y no entendemos por qué están pasando. Y dice, ¿por qué me pasa a mí? Es la pregunta que a veces nos hacemos. Entonces yo no tenía expectativas, yo no sabía qué iba a llegar a ser. Y ahora, con mis 54 años de edad, ahora me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y no ha sido poco. Me ha ido mostrando que Él es capaz de hacer las cosas, aunque de repente yo no tenga los recursos, pero Él dispone todo lo que a Él le pertenece para que las cosas sean hechas. ¿Todo por qué? Porque he decidido creerle a Dios, porque he decidido no dejarlo de lado en mi vida, sino darle la oportunidad de que sea Él el que me enseñe a vivir. Quiero decirles que entre las cosas que me pasaron a mí, transcurrido un tiempo después que mi papá había muerto, prácticamente dije yo, no puede ser que la vida sea tan dificultosa. Entonces veía que mis demás compañeras y amigas tenían relaciones así amorosas, digamos, no que se hayan metido, sino que tenían noviazgo. Y dije yo, bueno, entonces voy a probar yo también. Y decidí tener novio. No tuve uno, tuve varios. Imagínense, esas cuestiones que a veces uno no se explica por qué. Pero resulta que hubo uno con el que me iba a casar. Y este muchacho, ya teníamos 2 años de andar de novios y había dicho que se iba a casar, que acordamos que nos íbamos a casar este año en el mes de diciembre. Para sorpresa mía, ya por el mes de octubre, el muchacho me dice de que él no se iba a casar. Y ese día terminamos, fue un 17 de octubre de 1987. Ya habían transcurrido varios años desde que mi papá había muerto. Imagínense, todas las cosas difíciles que me habían pasado a mí desde mi niñez, la escasez y todos los problemas, ir enfrentando que salía una situación, había que solventarla. Y en esa oportunidad, alguien que ya no quería casarse conmigo, para mí como que fue la gota que rebalsó el vaso. Y prácticamente me llevó a tomar una decisión, y no fue la más correcta, la más conveniente. Dije yo, en realidad la vida es dificultosa, la vida es costosa, la vida es dolorosa, entonces no vale la pena vivirla. Y tomé la determinación de suicidarme. Intenté la primera vez con una sobredosis de pastillas, eran como 30 pastillas, y para sorpresa mía me las tomé y no sucedió nada, no me hicieron efecto. Pero yo pensé que las pastillas prácticamente estaban vencidas y quizás por eso no habían hecho el efecto necesario. Pero como estaba en mí aquel asedio del enemigo, tratando de decirme, toparme a la pared, diciéndome que no había alternativa, que no había solución, no me quedé solo con intentarlo una vez, sino que lo intenté en otra oportunidad, y con otra variedad de pastillas y con una cantidad mayor. ¿Y qué creen que pasó? Para sorpresa mía tampoco hizo efecto. Pero no pasó solamente eso. Como no hizo efecto la cuestión, dije yo, quizás es el método que estoy ocupando el que no es funcional. El enemigo metiendo cosas en mi mente. Imagínense, una mente débil es barro en manos del enemigo para poder destruir. Intenté una tercera vez, y esta vez con veneno casero, veneno líquido, una porción así. Me la tomé por decepción que este muchacho ya no se iba
iba a casar conmigo y yo no soportaba el hecho de que en mi familia se burlaran de mí, que mis amigos dijeran que me habían dejado vestida y alborotada, que la persona ya no se había casado conmigo. Imagínense, todas esas situaciones fueron las que me llevaron a tomar esa decisión. Y no fue solamente un intento, porque quiero decirles que no intenté, me tomé el veneno. Me fui a acostar y dije, aquí se van a acabar mis problemas, ya nadie se va a burlar, ya nadie va a decir nada. Y prácticamente me dormí. En la misma cuestión me dormí. Pero para sorpresa mía, desperté al día siguiente y pensé que estaba muerta. Y no estaba muerta, estaba viva. Pero entonces, ahí sí entró temor en mí. Entró temor porque teniendo el veneno aquí, dije yo, ¿y cómo es posible que no me muerto? Entonces sí me afligí y prácticamente fui a un lugar, me provoqué vómito y vomité. Prácticamente era una nata, así como cuando usted guarda un bote de pintura y lo que se pone así como plástico, fue lo que me salió a mí. Pero Dios no permitió que muriera, pero hasta entonces yo no entendía por qué razón era que no podía morirme. Quería morirme y no podía morirme. No entendía, porque como no conocía a Dios, no sabía que Dios tenía planes y propósitos para conmigo. Resulta de que no pasó nada de eso, ¿verdad? Pero allá por el mes de febrero de 1988, un 4 de febrero, me había ido de mi casa, había renunciado a mi trabajo, estaba estudiando en la universidad y había dejado mis estudios universitarios. Todo el caos que se provocó por esa situación de desequilibrio emocional que yo estaba afrontando. Me había ido a vivir a la casa de una familia amiga. Y allí les ayudaba yo a facturar y cuestiones de oficina, y tenían un comedor y también les ayudaba a cocinar. Así me estaba ganando mi comida. Pues resulta de que un día, en una de las labores, resulta que la hija de ellos tenía un examen de admisión en otro colegio y me pidieron que le ayudara a prepararla para que ella pudiera desarrollar su examen. En uno de los días, cuando ella se fue, llegó y me dice, pero se me olvidó traer el cuaderno. Vaya a traerlo, le dije yo. En lo que ella se fue a traer el cuaderno y llegó, me encontró tirada en el suelo. Estaba tirada en el suelo. Pensaron que estaba desmayada. Comenzaron a darme primeros auxilios. No sabían qué era lo que me había pasado. Comenzaron a darme primeros auxilios. Esto fue como a las 5 de la tarde. Transcurría el tiempo y yo no volví en sí. Me llevaron a uno de los cuartos. Después de tanta aflicción fueron a llamar a un médico. Y cuando el médico llegó, les dijo que no había nada más que hacer, porque yo estaba muerta. Sin haber tomado nada, sin haber practicado nada, solo caí y estaba muerta. A todo esto pasaron 5 horas. Fueron 5 horas las que yo pasé muerta. Una de las personas que llegaba ahí, a todo esto la familia, las personas que estaban ahí, que me habían acogido, no hallaban qué hacer con las personas, se pusieron a llorar y como no sabían cómo localizar a mi familia, estaban angustiados. Pero en eso llega una persona que le surtía la leche a ellos y él era cristiano y preguntó que qué era lo que pasaba, por qué estaban llorando, cuál era el alboroto, y le dijeron que yo estaba muerta. Y digo, no puede ser posible, si estaba bien, se veía sana, pero estaba muerta. Y este hombre comentó de que en el lugar donde él asistía, en una iglesia, había una campaña de milagros y había un misionero extranjero que había venido, que iba a ir a decirle que pudieran llegar a orar, porque estaba seguro que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Fue al lugar, le dijo al misionero, y el misionero lo primero que le dijo fue, si usted cree que Dios puede hacer un milagro, ¿por qué no oró usted? Si lo mismo que puede hacer Dios a través mío, lo puede hacer también con usted. Y él dijo, no, porque yo no tengo experiencia en eso. A todo esto el misionero se negó a ir a orar por mí. A todo esto las demás personas que estaban con este señor, con el cristiano, al ver que el misionero, el experto, no podía ir a orar, decidieron ir ellos a orar.
Cuando esta persona vio que ya iban camino al lugar donde yo estaba muerta, les dijo que los iba a acompañar. Llegaron, comenzaron a orar. Al principio no pasaba nada. A todo esto ya iban siendo las 9 de la noche. Pero de repente, cuando estaban orando, el misionero dice de que Dios le habló y le dijo que ya no oraran de esa manera, sino que reprendieran de mí el espíritu de muerte y que reclamara el espíritu de vida. Le dijo a las personas que estaban allí que ya no oraran, que él iba a orar, que solamente respaldaran. Y lo hizo así. No habían pasado ni 3 minutos cuando de repente vieron que mi cuerpo se estremeció y mis párpados se movieron. Dios me estaba dando una segunda oportunidad de vida. Dios me devolvió la vida. En ese momento yo comprendí que yo no era nadie para despreciar el regalo de la vida, que Dios me lo dio. Pero en cambio Dios es soberano para darme la vida y quitármela en el momento en que Él crea necesario. Este es un milagro que Dios hizo en mi vida. Pero a todo esto yo no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Imagínense con tremendo milagro, ¿creen ustedes que después busqué a Dios? No. A mí me gustaban las fiestas. A mí me gustaba ser libre. Yo quería hacer las cosas a mi manera. Y no busqué a Dios. Busqué a Dios hasta como a los 3 años. Y desde entonces para acá, Dios ha sido oportuno a mí. Han pasado ya prácticamente desde el 1984 a la fecha que yo le entregué mi vida a Jesús y Él me ha demostrado las cosas que puede hacer conmigo. En mi niñez yo no sabía qué iba a hacer, jamás me imaginé lo que Dios iba a ser capaz de hacer conmigo, pero Dios se ha mostrado a mí en una forma bien especial. ¿Por qué les digo que a veces dejamos a Dios de lado? Porque yo lo estaba dejando de lado, pero Dios quería hacer cosas grandes en mi vida y yo no se lo estaba permitiendo. Ahora entiendo por qué Dios mismo me permitió eso. Y cualquiera diría, bueno, si Dios le devolvió la vida, entonces la vida ya fue más sencilla, fue todo color de rosa y no volvió a pasar por dificultades. No fue así. Se siguieron dando situaciones en mi vida que han sido dolorosas, han sido frustrantes, pero yo ya no estaba sola, ya contaba con la ayuda de Dios, porque le había pedido a Él que tomara control de mi vida, y así lo estaba haciendo Él. Dios tomó control. ¿Y qué cosas ha hecho Dios? Les voy a dar así brevemente más de mi testimonio y luego les digo cómo fue que surgió este libro. Cualquiera diría, si Dios le resucitó, ya no iba a pasar por dificultades, pero yo seguía pasando dificultades. En el año 2001 a mí me detectaron cáncer en la matriz. Hubo necesidad de operarme, pero Dios tomó el control. Primer intento de cáncer. A alguien cuando le dicen cáncer, se le acaban las expectativas de vida. Pero Dios fue oportuno a mí porque Él estaba conmigo y no permitió que muriera. Año 2005 me detectan en uno de los pechos. Nuevamente, otra cuestión de cáncer. Alarma de cáncer. Pero para la gracia de Dios, por la gracia de Dios, no, me extrajeron el nódulo que tenía y no salió canceroso. Año 2005 me detectan algo aquí en la garganta, aquí en la tiroides. Habían 5 nódulos aparentemente cancerosos, pero Dios tomó control. Año 2008, eso fue año 2008. 2005 fue el pecho, 2008 aquí. En el año 2011 me vi enfrentada a un derrame cerebral. Cualquiera diría, pero las personas que tienen derrame cerebral no quedan así con movilidad, sino que quedan así todos diferentes. Pero Dios estaba tomando control. Año 2016, nueva alarma de cáncer en este pecho. Bueno, para decirles pues que ahora me ven ustedes aquí, con 3 semanas de haber sido operado nuevamente. Me encontraron un tumor aquí en uno de los ovarios que prácticamente abarcaba todo este espacio. Pero Dios tomó control. Llevaron análisis eso y dijeron que no era canceroso. Cualquiera diría, bueno, si en realidad la vida en Dios es dificultosa también, sí, pero ya no estamos solos.
Dios está con nosotros. Acerca de mis estudios, se recuerdan que ya por el año 1983 fue que salí del bachillerato. Y podría decir, quedaron ahí mis sueños, quedaron ahí mis ilusiones, mis cuestiones de volver a estudiar. Porque después, allá en el año 1990, me casé con mi esposo, un hombre que Dios me preparó, un hombre acorde al corazón de Dios. Tenemos 3 hijos varones, ya uno de 27 años, el otro de 26 y el otro que va a cumplir 25 hoy en octubre. Son hijos que conocen a Dios y tienen su propia comunión con Él. Eso es lo que Dios me dio, eso es lo que Dios me ha dado. Pero a todo esto, en 1983, y ya me iba a seguir estudiando, pues quiero decirles que aún en medio de tener ya mis hijos, Dios permitió que siguiera estudiando. Y ahora quizás en el 2011 fue que salí de licenciada, porque yo continué mis estudios en la universidad. Se presentaron dificultades, que cerraron la universidad donde estaba estudiando, y después me tocó incorporarme a otra y perdí 11 materias. Era como que estaba retrocediendo un año, pero Dios estaba ahí. Esas son las cosas que han pasado. A veces la vida no es fácil y nos preguntamos en realidad, ¿qué quiero hacer yo de mi vida? Posiblemente no tengamos metas, no tengamos anhelos, pero Dios sí tiene cifrados sus planes en usted, en cada uno de ustedes, y por eso les tiene esta tarde aquí. ¿Cómo fue que surgió? Son 2 libros los que Dios me ha dado. Este se llama Atrévete a creer, Dios te desafía hoy. Y este es Hacia dónde quieres ir y hasta dónde quieres llegar. Son 2 libros que están publicados. Hay otro que se llama Atrévete a dar y a recibir, que a veces no sabemos cómo hacerlo. Nos gusta que nos den, pero no queremos dar. Y otro que se llama Pero ¿y qué le enseñé a mis hijos? Porque prácticamente a veces los padres fallamos en la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen anhelos, tienen necesidades, pero a veces estamos más enfocados en andar trabajando que en estar cuidando de ellos. Esas son las cosas que Dios me ha ido inspirando de los libros. Pues les voy a hablar ahora de este libro. Los 4 han sido inspirados por Dios. Pero ¿por qué Dios me dio a este libro? Solamente fíjense el título: ¿hacia dónde quieres ir y hasta dónde quieres llegar? A veces estamos frustrados, estamos que ni siquiera, vemos nuestra realidad y pensamos que eso es todo. No nos agrada la realidad que vemos. Vemos que hay situaciones difíciles, que hay escasez, que hay necesidades, que hay discordia, que hay padres separados, que hay familiares que abusan de los niños. A veces hemos venido enfrentando situaciones así. Yo tuve manoseo de uno de mis tíos. Fue de las cosas que a mí me traumaron. Pero Dios me hizo libre. Entonces, esas situaciones a veces, porque vemos la realidad, no nos atrevemos a enfocarnos en qué va a pasar después. Pensamos que nuestra vida termina aquí. Vemos las situaciones y pensamos que no hay nada más allá. Nada que sea agradable, nada que pueda beneficiarnos. Posiblemente ese sea el pensar de cada uno por la realidad que vemos. Pero en Dios tenemos grandes oportunidades. ¿Por qué dice Dios hacia dónde quieres ir y hasta dónde quieres llegar? Porque Dios está dispuesto a respaldarnos en todo aquello que queramos hacer. Pero es la decisión nuestra. Esos anhelos de hacia dónde quiero ir no lo va a determinar nadie más, lo voy a determinar yo. Soy yo la que voy a decidir. Y hasta dónde quiero llegar, también soy yo la que voy a decidir. Lo van a decidir ustedes. Sus padres pueden tener buenos deseos para ustedes y posiblemente les estén insistiendo en que estudien y que después de aquí del bachillerato vayan a la universidad y hagan su posgrado o hagan alguna maestría. Que avancen. ¿Sabe por qué? Porque los padres no queremos que nuestros hijos pasen por la misma situación que nosotros ya pasamos. Pero ese no es el caso de lo que Dios escribió a través de este libro. Ya ustedes lo leyeron. Y aquí hay un enfoque de parte de Dios. Hay una asistencia de parte de Dios para cada uno de ustedes.